Bueno, los inicios de la empresa fue que primero éramos una empresa inmobiliaria que se dedicaba a construir departamentos en el sur de Brasil, donde casi no había hotelería, y en Camboriú, en Santa Catarina, y los volvíamos a subalquilar en Buenos Aires. Luego de 2 años de hacer eso, y que lo hicimos en el momento del conocido DM2, y donde los argentinos fundamentalmente iban a Brasil para comprar los televisores para el Mundial de Fútbol, y comenzó la primera vez que los argentinos comenzaron a salir por millones del país. Nos decidimos a ingresar al turismo. Y es por eso que 2 años después de haber iniciado con la inmobiliaria, comenzamos con Consul House, que se inauguró en 1980, el 2 de octubre, justamente el día del cumpleaños de Julita, que fue realmente la que se puso en las espaldas a Consul y la llevó adelante para ser la empresa que todos conocemos. Por eso creo que la primera que tiene que hablar de los inicios es Julita, a la quien ya le paso la palabra. Bueno, los inicios fueron difíciles como todas las cosas que se emprenden, porque eran idiomas distintos y entonces encontrarse con elementos que tenían nombres muy raros y había que explicarle a los pasajeros qué era lo que había, obviamente que fue así toda una tarea específica, muy fuerte. Pero la realidad es que fue un placer encontrar una ciudad tan linda como el balneario de Camboriú, la isla de Florianópolis, y a su vez las zonas de Capón da Canoa, Torres, eran todas zonas del sur de Brasil que no eran conocidas. Tal es así que venían la gente y de golpe pedían para ir a Camboriú ese lugar que tiene nombre de indio. Decían, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Imagínense que no había argentinos en la zona. Entonces fue abrir un camino, abrir un destino, y la verdad que fue generoso con nosotros también. Hemos llevado miles de personas, y la verdad que salieron todos contentos de nuestro producto, porque la función nuestra siempre fue respetar a los pasajeros. Entonces, iban con la inocencia de encontrarse con un desastre o con una belleza, y se encontraban con una belleza. Realmente los departamentos eran todos controlados, uno por uno, fotografiados, y además seguíamos todo el tiempo qué era lo que pasaba con los propietarios de los departamentos, y cumplían con todas las formas que había de alquiler, porque nos mostraban cosas muy buenas, y yo me daba el trabajo de pasar todas las semanas y verificar que además no sacaran un sillón enorme, blanco, precioso, y pusieran cualquier cosa. O sea que esa fue una etapa muy trabajada, muy sacrificada, pero buena. Después fuimos creciendo más y lógicamente se incorporaron más aéreos, porque no había en aquel entonces, lo que se hizo fue poner charters, y eso aumentó absolutamente la producción. Se tomaron muchas más habitaciones en hoteles que ya empezaron a construir. Los construyeron a los hoteles porque llegaban los argentinos, así que me siento con esa sensación linda de haber apurado para unas ciudades balneares gustosas de los argentinos, que tuvieran la comodidad necesaria para instalarse. Así que esa fue otra etapa. Y así fuimos avanzando. Pasamos todas las etapas, Malvinas, hiperinflación, 2001-2002, y siempre fuimos tranquilos, adelante, sin problemas.
a pesar de que dolía en muchas ocasiones lo que estaba pasando. Y ahora, obviamente, también. Pero bien, ese fue un inicio con mucho amor y un pasaje de 40 años con el mismo amor del comienzo y el respeto por los pasajeros. Pablo, vos pediste que te diga los hitos. Bueno, el primer hito fue nuestra inserción en el mundo del turismo, que podemos decir que la primera etapa llega hasta abril del 91. O sea, fueron casi 10 años y ahí se comienza una segunda etapa que comienza con la convertibilidad. La década del 90 para el turismo emisivo, todos los operadores la recordamos como que fue una buena época de quienes vendíamos turismo emisivo. Nosotros en esa época nos dedicamos nada más que al sur de Brasil. Era nuestra especialidad. Y después, a mediados de la década del 90, comenzamos a vender centro y nordeste brasilero. Llegamos a tener 13 charter por fin de semana de aviones completos que volábamos solamente nosotros. Y además, en ese momento, realmente la cantidad de camas que ocupábamos en la zona de Florianópolis llegaban a 3.500 camas por fin de semana. Esa era la dimensión de nuestra operatoria a finales de la década del 90. ¿Qué había ocurrido? Había ocurrido que a mediados de la década del 90 había aparecido Internet y en el año 97 Consul House levanta la primera web del mercado que la había diseñado nuestro hijo Alejandro. Y realmente eso nos permitió llegar a una captación del mercado para llegar a las cifras que les estuve llegando. Todo cambió bastante a partir del tema de las torres en septiembre del 2001. ¿Por qué? Porque todos recordaremos que hubo una retracción de los vuelos a larga distancia y entonces un montón de operadores que no estaban operando la zona de Brasil, sino operaban Europa y Estados Unidos, comenzaron a operar Brasil. Pero también ocurrió una cosa, que por lo que les dije, la aparición de la tecnología a partir de Internet produjo un cambio total en las formas de comercializar del mercado. Antes de la web y antes de Internet, nuestro mercado era fundamentalmente un mercado basado en el papel. Nosotros fundamentalmente éramos los operadores, éramos gente que se pasaba trayendo folletos de un país a otro, que esos folletos se los distribuíamos a las agencias de viaje y nos pasábamos la vida alrededor del tema de la folletería. En ese momento nosotros publicábamos un brochure que era conocido por todo el mercado porque era la forma de cómo teníamos que llegar. Pero esto se fue modificando y comienza, después de la crisis económica del 2002, una nueva etapa donde ya todos comenzamos a tener información vía las redes de Internet. Y entonces podíamos acceder a mucha más información que la que accedíamos en la época del turismo de papel. Y así como nos dio el ejemplo Amazon, que pudo empezar a vender muchas más cosas que libros, todos comenzamos a vender muchos más destinos que los que habíamos vendido. Y entonces la mayoría de los operadores comenzamos a hacer multidestinos. Son muy pocos los operadores que quedan en un solo destino. Y nosotros también, a partir de ese momento, incorporamos Caribe, incorporamos Europa, cosa que estuvimos haciendo hasta ahora y realmente
hemos mantenido la misma calidad y la misma seguridad que ha sido nuestro sueño inicial, ya que somos además una de las pocas empresas que tiene la ISO 9001 en nuestro mercado, y realmente nos sentimos muy satisfechos después de 40 años, y fundamentalmente me gustaría que el final de estos 40 años sea lo que siente Julita por este mercado que tanto quiso y tanto quiere. Bueno, perfecto, sí que cuánto que pasa, ¿no? En 40 años, la verdad que cuántos cambios, ¿no? que pasan, ni hablar en estos meses que van pasando cambios instantáneos del día, ¿no? Pero un poco, ya me lo has dicho, Juan Carlos, pero quería preguntarles si tuvieran que ustedes definir cuál es el ADN que han adquirido y que por los que se lo reconoce a Consul dentro del trade, ¿cuál sería? Calidad y seguridad. Ese es nuestro ADN. Creo que fue la seriedad que se demostró durante todos los años, del respeto, y el respeto justifica que se hagan las cosas bien y sea calidad y seguridad, como era nuestro eslogan. Bien. Hablaban bueno, esto del ADN de calidad, de seguridad, confianza, y dado este hecho histórico e inédito que estamos viviendo en el sector, ¿cómo están pasando este aniversario y qué proyectos tienen para el futuro? Como todas las empresas del sector turístico mundial, ya no argentino, la estamos pasando mal. Realmente el COVID ha sido un virus que afectó a todo el turismo, y lo afectó fundamentalmente no tanto en el mercado. Vamos a retornar más fácilmente a la demanda. El problema es la oferta. Se ha desordenado la oferta turística, los países han cerrado sus fronteras, las líneas aéreas lógicamente han retraído los vuelos, no saben cuándo van a volar, ni cómo van a volar, ni cómo los países abren y cierran sus mercados. ¿Por qué? Porque parecería que va a ocurrir un determinado futuro con el virus, pero el virus vuelve a reaparecer y países que abrieron sus fronteras las vuelven a cerrar. Y todo esto nos hace de que tengamos ya demandas concretas que no podemos confirmar. ¿Por qué? Porque directamente países que ya habían abierto sus fronteras, una vez que hicimos la venta, nos informan de que vuelven a cerrar. Todo esto nos coloca en una situación muy difícil para poder realmente encontrar un punto de equilibrio. Desde el punto de vista económico, en general, todas las empresas de turismo, en la parte de la comercialización del turismo, estamos pasando por el peor momento de la historia. Por lo menos nosotros en estos 40 años nunca tuvimos un problema como el que tenemos actualmente respecto de lo que está ocurriendo con el flujo financiero. Por más que tengamos la ayuda del Estado, realmente no está alcanzando la ayuda del Estado para poder mantener un flujo financiero acorde a las necesidades que vamos a tener en un retorno de la oferta coherente, ya que creo que va a demorar más el retorno de una oferta coherente que la demanda del mercado, que está ávido de volver a viajar y volver a volar. Sí. Bien, sí. Y cumplir 40 años no es cosa de todos los días. ¿Por qué creen que Consul se ha mantenido tan firme en el sector y aún después de tantos años sigue siendo elegida? ¿Cuál cree que es usted el secreto? El secreto es que la gente confía porque sabe que todos los años se hicieron las cosas bien.
Entonces, ¿cuál es la razón del abandono del operador? El operador va mostrando con los años su trayectoria y siempre se hizo frente a cualquier problema que hubiere, se resolvió y se trajeron siempre productos de primera calidad, con lo que la realidad no es llamativo que la gente nos esté respondiendo durante tantos años y creo que seguirán así. Y fundamentalmente porque hemos hecho un cambio generacional que todo el mundo lo reconoce en el mercado, ya que nuestra hija Cecilia, que es quien está a cargo de la empresa, tiene desde los 17 años que está en ella, y se haya cubierto mucho de estos 40 años, y realmente la idoneidad demostrada y ese ADN de calidad y seguridad, que es la que distingue a la empresa, lo sigue manteniendo como bandera y ha logrado que esta empresa, que nació fundamentalmente con el empuje de Julia, sea en este momento la bandera que Cecilia está llevando a todo el mercado. Así es, ella es precisamente quien está dando la fuerza a la empresa. Ya hace 10 años que está solita dando la fuerza. Y hace muchísimos años que está dentro de la empresa. Yo me retiré y entonces ella tomó el timón. Y ese timón... Manteniendo el legado. Exactamente. Perfecto. Bueno, para ir cerrando, les quería preguntar, ya que son una palabra autorizada con tantos años de experiencia, ¿cómo ven el futuro del sector del turismo? ¿Ven cambios en las tendencias, más allá del COVID, ¿no? Y de lo que se viene? ¿Cuál es su mirada con respecto a esto? Bueno, Pablo, algo yo ya les dije respecto al tema de la oferta y la demanda. Igual creo que vamos a tener algunos momentos de corto plazo, como es que la próxima temporada va a ser una temporada muy de turismo interno, con los transportes mal ofrecidos, porque no sabemos todavía cómo ofrecer los transportes. Además, porque los turistas, muchos de ellos van a solucionar su problema de transporte. Mucha gente va a ir con su automóvil y van a ir a destinos bastante cercanos, van a buscar lugares más bien solitarios. Hay un problema que vamos a tener que ir cambiando en la demanda, que si bien ya le digo, se va a solucionar antes que la oferta, que es el miedo. Todavía la gente tiene miedo, va a seguir teniendo miedo porque es bastante incoherente las medidas que se están tomando en el mundo para acabar con el COVID. Y si bien va a aparecer la vacuna va a ser una solución parcial porque realmente las vacunas tardan bastante tiempo para hacerse eficientes. Por más que aparezca la vacuna, va a tardar unos años en que los humanos reconozcamos la efectividad de las vacunas. Entonces, vamos a tener ese miedo en la demanda. Pero, por otro lado, el problema principal va a ser que se ordenen los protocolos de sanidad en los países y que las fronteras se vayan abriendo. Tenemos problemas a nivel de fronteras en nuestro país. O sea, todos bregamos porque por lo menos aparezcan los vuelos de cabotaje y en la provincia parecería como que somos un país con fronteras interiores y no queremos que un argentino pase de una provincia a la otra. Imagínense esto, lo que está ocurriendo a nivel mundial. Entonces, vamos a tener un corto plazo muy caótico. En el mediano plazo, la demanda está, tenemos una ansia de viajar. Algunas consultoras que han hecho estadísticas respecto de la demanda futura de la población
aparece viajes y turismo como una de las demandas principales. O sea que no tenemos un problema en el futuro mediano, y mucho menos en el lejano, donde no cabe ninguna duda de que cada vez va a haber mejores medios para viajar, cada vez los destinos van a estar mejor preparados y cada vez la gente nos va a seguir utilizando. Y digo que nos va a seguir utilizando. ¿Por qué? Porque ha quedado ya instalado el perfil de un consumidor, que ya no es el que se produce y consume el turismo, sino hay un consumidor que es el infoturista, que se informa por las redes y después termina yendo a la agencia de viaje para terminar en la agencia de viaje. ¿Por qué? Porque además, si en algo quedó instalada la agencia de viaje, ha sido en estos problemas. ¿Por qué? Porque todos aquellos que habían viajado por las agencias de viaje se hicieron responsables y les solucionaron los problemas. Mientras que aquellos que habían contratado por redes distantes y demás, siguen teniendo problemas de difícil solución. Entonces creo que vamos a estar mucho mejor en un futuro mediano y en un futuro distante. Y vamos a estar problematizados en la próxima temporada. Bien, Juan Carlos. Bueno, por último, ¿cuál es el mensaje, dado el cumpleaños, el 40 aniversario, el mensaje de Consul para el trade, para el minorista, para el profesional de turismo? El mensaje para el profesional del turismo es un mensaje que, bueno, particularmente lo he dado por todos los lugares donde estoy hablando y donde estamos gestionando, tanto sea en el Instituto de la Viagüe, como en la Facultad de Ciencias Económicas con la maestría, y en todo lo que tratamos de hacer, profesionalizar el turismo. Y la profesionalización significa educación, porque educación es la única forma de transformación positiva y es la única forma donde los países llegan a poder crecer con seguridad y con calidad. Ese ADN que tenemos nosotros para el turismo, creo que es uno de los temas fundamentales que tenemos que colocar no solamente en el turismo, sino a nivel de país y a nivel de las personas. Un país con calidad y seguridad, un país y personas que busquen la calidad y seguridad como objetivo, sin ninguna duda van a tener un futuro feliz. Excelente.